Buen día, ¿qué tal, cookie crocheteras, cookie crocheteros? ¿Cómo estamos? Bueno, este es el proyecto que traigo hoy. Un sencillo, tú y yo, para comer, para estar protegiendo nuestra o adornando nuestra mesa. Sencillísimo, porque si veis, realmente es sencillísimo. Aquí tenemos para el vasito y para nuestro platito. ¿Bien? ¿Qué os parece? ¿No nos parece? Es que tan sencillito con este adornito de la flor, tan sencillo que, no sé, espanta lo sencillo y fácil que puede hacerse algo y ser tan divino. Bueno, este lo voy a repetir haciendo los colores a la inversa. El verde lo voy a poner aquí y el beige lo voy a poner aquí. Y entonces vamos a empezar con la primera de las piezas, que va a ser la pequeña. Que he dicho que vamos a hacer sobre el color caqui, ¿no? Este caqui, además es que tiene unos colores preciosos. Bueno, vamos a trabajar con algodón. Y bueno, cada uno pues las medidas o la lana que le parezca. Yo voy a trabajar con 3,5 y con 4. Con 4 voy a hacer las cadenas iniciales, porque así no se nos van a quedar de alguna manera recogiditas o cortico, se nos va a quedar bastante amplio. Y vamos a hacer un nudo corredizo para empezar, donde vamos a poner 22 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el ancho de nuestro posavasos. A partir de aquí cambio, pongo el gancho del 3,5 y empiezo a hacer vueltas en punto alto. Para eso haré 1, 2 y 3 cadenas y engancharé en la quinta de las cadenas, porque este será mi primer punto. Entonces 1, 2, 3, 4 y en el quinto empiezo a hacer puntos altos, ¿vale? Ahí empiezo mi primer punto alto. 1 y ahí así voy a hacer toda la vuelta en puntos altos. Por si acaso voy a repetir por alguien que no sepa hacer aún el punto alto. Paso el gancho, vamos a la siguiente de las cadenas, poniendo cuidado cuando el algodón tiene tantas hebritas de sacarlas todas, ¿eh? Y sacamos de 2 en 2 las hebras del gancho. Voy a repetir. Paso hebra en mi gancho. Voy al siguiente punto, la siguiente cadena y saco la hebrita. Y a partir de ahí las voy a deshacer del gancho de 2 en 2. Aquí saco las 2 primeras y pasando hebra de nuevo saco las 2 siguientes. Bien, bueno, pues así vamos a hacer toda esta fila. Y la siguiente. Vale, ya he llegado al último punto, lo hago también. Y nos damos la vuelta con 3 cadenas. ¿Vale? 1, 2, 3. Damos la vuelta. Y las 3 cadenas serán el primero de los puntos. Nos vamos al siguiente. Y volveremos a hacer todo puntos altos, ¿vale? Bueno, pues así nos vamos a hacer de esta forma tan sencilla. Nos vamos a hacer tantas vueltas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 10 vueltas, ¿vale? Y nos encontraremos de nuevo.
Bueno, pues ahora y para hacer lo que es el protector de nuestra mesa, el salvamantel, ¿no? Pues vamos a hacer, acordando, cambiando el gancho y poniendo uno más del que necesitásemos, ¿eh? Cada uno con el que esté tejiendo, pero uno más. Para hacer en este caso 61 cadenas. Espera, perdón, pero voy a empezar. 61 cadenas. Bien, pues empezamos a tejer nuestras cadenas. Una. Y 61. Ya tenemos todas las cadenas y haremos lo mismo. Cambiamos nuestro gancho, ponemos el 3,5 y empezamos a hacer todo puntos altos. Bien, toda la vuelta en puntos altos, 3 cadenas para tomar altura y sustituyen el primero de nuestros puntos, por tanto 1, 2, 3, sustituyen el primero 4 y en el quinto empezamos a hacer toda la fila de puntos altos. ¿Vale? Haremos todo puntos altos. Toda esta fila, igual que hiciéramos con el posavasos, haremos toda la fila y vamos a ver cuántas filas más vamos a hacer de este color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 20, 21, 22 vueltas de puntos altos. Bien, pues estas son las vueltas que vamos a tener que hacer ahora con el color beige. ¿Vale? Pues vamos allá. Hacemos estas 22 y nos encontramos. Bien, ya tenemos las 10 vueltas, perdón, de los 22 puntos. Y ahora le vamos a hacer un ribetito. Lo que vamos a hacer es un ribetito en el color contrario al que estamos trabajando hasta el momento. Para eso lo que voy a hacer es deshacer un poquito el punto alto para enganchar, al sacar las dos últimas hebras, enganchar el nuevo color. Bien, y a partir de ahí y tirando de las hebritas para que se queden ajustadito todo, lo que vamos a hacer es una cadenita, vamos a dar la vuelta a nuestro trabajo y vamos a hacer que las hebras que ya no nos van a hacer falta vayan paralelas a nuestro trabajo. ¿Para qué? Para empezar a hacer puntos bajos en todos los puntos. Vamos a ir envolviendo esas hebritas que ya no nos van a hacer falta, que las vamos a ir escondiendo. Y puntos bajos en todos los puntos. ¿Vale? Esto resulta... Voy a tirar un poquitito de las hebritas para que se nos queden ajustaditas y aguardaditas, ¿veis? Ahí se nos queda estupendo. Y ya rematadito. A la vez, estupendo. Lo mismo podremos hacer luego con esta cuando lleguemos aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo todos los puntos, un punto bajo, ¿vale? Hasta llegar a la esquina. Vamos a ir corriendísimo hasta la esquina. Vamos a ir... Ya llegando al final, en el último de los puntos, que se corresponde en este caso con las cadenas de inicio, pues lo que voy a hacer es un punto bajo, una cadena y otro punto bajo. Así tendremos nuestro tejido girado para empezar a trabajar en el perímetro de lo que son las filas, el inicio de cada fila. Y lo que vamos a hacer en cada fila que hemos hecho, en cada hilera, vamos a poner 2 puntos bajos sobre el primero de los puntos que nos encontramos. Que en este caso son todo puntos altos, ¿vale? Y nos vamos al siguiente, a la siguiente fila, al siguiente huequito. Hay otra vez 2
puntos bajos. Al siguiente, 2 puntos bajos. ¿Vale? Y así todas las filas. 2 en cada una. Es decir, si tenemos 10 filas, que hemos hecho 10 filas de puntos altos, pues aquí vamos a tener 20 puntos, más los de giro. ¿Vale? Más los de la esquinita. ¿Comprendido? Bueno, pues así vamos a hacer esta primera vuelta, tanto de este posavasos como del salvamantel individual, del tú y yo. Vamos a hacer en la primera vuelta de los dos, uno en blanco y el otro en el color verde caqui este. Bien, ya sabéis, aquí 2 puntos bajos en cada punto alto o fila de cadenas que nos encontramos, que son el principio de la vuelta, y al llegar a la esquina, voy a llegar hasta la esquina ya, ¿vale? Así muy rapidísimo, muy rapidísimo. Al llegar a la esquina, vamos a volver a hacer lo mismo que hiciéramos en la otra esquina. Voy allá, ya estoy en la esquina, ya he llegado, tengo los 20 puntos y aquí engancho en el primer punto y hago un punto bajo, una cadena y en el mismo otro punto bajo. Y tendré mi proyecto girado para engancharme ahora con todos los puntos bajos, perdón, con todos los puntos que tendremos tantos como 22 y vamos a hacer uno en cada. Trabajo en el sentido en el que hemos ido creciendo las filas. Bien, ahora pues ahí lo mismo, vamos a ir enganchando y ocultando esta hebrita, ya la dejamos ocultadita y a la vez puntos bajos en cada uno de los puntos, ¿vale? Bueno, pues ahora ya seguimos tanto este como el mantel grande, ¿vale? Venga, y nos vemos para hacer el ribete de adorno. ¡Vamos allá! Bien, ya tengo terminado, si os fijáis, de los dos lados, de las dos piezas, quiero decir, todo el ribetito. Entonces, a esta la he dejado así para acabar y ver juntos cómo la acabamos, ¿vale? Hemos hecho los dos puntos sobre la última de las filas y ahora me tengo que venir al primero de los puntos para hacer un punto bajo, una cadena y unir con el primero de los puntos que hiciésemos, ¿vale? Ahí tendríamos nuestra esquina también definida. Y ahora nos queda por hacer este adornito, ¿vale? Para hacer el adornito, ¿qué vamos a hacer? Veréis, muy fácil. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, volvemos a hacerlas, 3 cadenas y ahora, y dentro del mismo punto que empezásemos, donde empezásemos, dentro del mismo punto, un punto alto y otro punto alto, ¿vale? Y así, ahora y contando 2, 1 y 2, en el tercero vamos a poner un punto bajo. Y esto mismo lo vamos a repetir. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio. Bien, y ahora 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Este es el adornito que vamos a repetir. Repito, empezamos otra vez. 1, 2, 3 y 2 puntos altos, 1 y 2. 1, 2 y en el tercero enganchamos con un punto bajo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer por todo el reborde. Y cuando lleguemos aquí igual contaremos los 3 y donde nos caiga. No va a hacer falta llegar a hacer un pico. No. 1, 2, 3. Caiga donde nos caiga. Vamos a hacer toda la vuelta igual. ¿Vale? 1, 2, 3.
estamos llegando a la esquina da lo mismo como nos encaje. En una esquina, como es un punto muy pequeñito, en una esquina nos quedará, ¿veis? ¿Veis? No es igual, pero se ve perfecto, se ve lindísimo de cualquiera de las maneras. Ahí. Uno y otro. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer 1, 2, 3. Caiga donde nos caiga, ¿vale? Lo hacemos porque va a quedar perfecto. 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3. Bien. Pues así vamos a ir haciendo toda esta vuelta y toda esta vuelta. De los dos lados. Toda esta vuelta y toda esta vuelta. Y una vez que tengamos los dos, solo nos quedará por hacer nuestra florecita. Y pegarla o coserla sin que se nos vea. Y tendremos listo nuestros tú y yo. Venga, vamos a hacer el ribete en los dos lados y nos volvemos a encontrar. Mirad, ya tengo terminado el adornito del posavasos y del salvamanteles. Y una vez que lo tenemos, sencillamente solo cortamos el hilo y listo. A partir de ahí, ¿qué nos queda por hacer? Nuestra florecita. Para hacer nuestra florecita, que es muy sencilla, lo que vamos a hacer es empezar con un aro mágico en el que vamos a poner primero una cadena y un punto bajo. ¿Vale? Y luego vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y otra vez un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir. Voy a cerrar un poquito el aro que no hace falta tan grande. Y esto lo vamos a repetir 5 veces, o sea, 4 veces más, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 y un punto bajo. Vamos a tener 5 pétalos. Vamos. Ahora, para hacer el último, lo que voy a hacer es cerrarlo un poquito más nuestro arito. No es necesario que esté fuerte y lo voy a unir con la cadena. Con un punto deslizado vamos a unir con la primera de las cadenas. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas para unir en el punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Se nos quedan estas cadenitas, se nos van a quedar por arriba. Bien, y otra vez, he dicho punto bajo, perdonad. No punto deslizado, un punto bajo. ¿Vale? Ahí, centradito todo. Luego, otras 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y nos vamos a ir dejando estas cadenitas, las 5 de la vuelta anterior, por delante, al siguiente punto bajo. Y aquí vamos a volver a hacer un punto bajo. Y así, toda la vuelta. Al llegar al último, solo vamos a hacer un punto deslizado con la primerita de las cadenas que hemos puesto. ¿Vale? Ya tenemos la parte de arriba de nuestra florecita. Y aquí vamos a poner los pétalos más grandes. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a meter con un punto deslizado en el primero de los arcos, en esas cadenas que hicimos antes. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado para poder hacer 1, 2 cadenas y un medio punto alto, un punto alto, un punto alto y otro medio punto alto. Ay, no lo saqué. 1,
medio punto alto. Y bajamos con 2 cadenas, 1 y 2, con un punto deslizado cerramos el pétalo y ya tendríamos el primero de los pétalos. La idea es que se va a quedar las cadenitas por encima y el pétalo detrás. Vamos a pasar al siguiente arquito, a ver que lo vamos a apartar para verlo bien. Ahí está el siguiente arquito con un punto deslizado. Y aquí haremos 2 cadenas y ya repetimos los pétalos, los puntos dentro del pétalo. Un medio punto alto, un punto alto, otra vez un medio punto y 2 cadenas, 1 y 2, para dejar caer el pétalo en un punto deslizado dentro del huequito. Y así nos vamos a ir al siguiente, que está ahí, con un punto deslizado. Repetimos lo mismo que hemos hecho en estos dos, en los otros 3, y hemos terminado la flor. Vamos a cerrar bien este. Y para terminar, ya tengo los 5 pétalos. Para terminar solo haré un punto deslizado en la primera de las cadenas o en el primer punto del empiece de nuestra vuelta, para que se queden unidos. De esta forma lo tengo terminado. Ay, perdón, una cadena al aire. Una cadena al aire para que se quede bien asegurado el tejido. Cortamos, lo voy a cortar un poquito más largo para luego unirlo, pegarlo, o sea, coserlo, perdón, coserlo con este hilo. Quitamos y lo tenemos. Ya solo tenemos que unirlo, pegarlo, perdón, coserlo ahí, en una de las esquinitas. Y tendremos nuestro posavasos terminado. ¿Vale? Pues voy a hacer el otro y luego solo habrá que coserlo con cuidadito en uno de los bordes para que no se nos vea por detrás. Si cosemos en color verde, veis, para que no se nos vea, coser solo enganchando finito, enganchando con nuestra agujita solo un hilito, que no se nos vea por atrás el color beige, como está aquí, que no se nos ve el color verde al pegar la flor, o aquí, que no se nos ve el color blanco al pegar la flor en blanco. ¿Vale? Pues con eso lo tenemos. Vamos a coserlo y nos vemos. Bueno, pues listo el conjunto. Ya tenemos hecho nuestro posavasos y nuestro salvamanteles individual en dos unidades, un tú y yo, que se dice, para ella y para él. Se puede poner junto o por separado, se pueden poner del mismo color o diferente color. Eso ya a elección de cada uno. Bueno, pues esto es el tutorial para hoy. Si os ha gustado, pues darle al like y, bueno, darle a la campanita y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Besotes. Que no se nos